habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Creen ustedes en esto? ¿Cuántos creen en esto? Amén. No les creo. ¿Creen ustedes en esto? Amén. Todo el libro de Hebreos está resumido en esos 4 versículos, con los que abre el libro de Hebreos. Y es el libro que hemos estado estudiando en estos últimos 10 días. Y hemos llegado al final. Si alguna persona les pregunta a alguno de ustedes, supo que habían estado estudiando el libro de Hebreos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Vale la pena estudiarlo? ¿Qué le dirían? ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Es un libro completo. Es un libro que nos permite ver nuestra realidad y la realidad de Dios y la realidad de la relación de Dios con el ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo. Sumo sacerdote, hizo la purificación por nosotros, por nuestros pecados, y está sentado a la diestra de la majestad en el cielo. Capítulo 13 y 14 cierra con algunas cosas más simples. Hasta el capítulo 11 prácticamente, se acaba la teología. Allí se acaba la discusión teológica, que es lo que vimos ayer. Pero de allí en adelante comienza a mencionar algunas cosas interesantes que podemos revisar rápidamente. Capítulo 12 parte hablando de la carrera del cristiano. Puesto los ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador. Pero primero dice algo: suelta las cargas o suelta el peso que tienes. Y en una lectura rápida podría decir suelta los pesos, pero no está hablando de plata, aunque podría estar hablando de plata. ¿Qué significa soltar los pesos? ¿Qué significa soltar? Y eso está en el versículo 1 del capítulo 12. Despojémonos de todo peso. Termina de hablar del capítulo 11 de todos los testigos y dice, tenemos una gran nube de testigos. Ahora suelta los pesos. ¿Qué te carga? Era costumbre entre los atletas del Imperio Romano en los juegos que ellos hacían entrenar con pesa, entrenar con carga encima. Los corredores se ponían peso de tal forma que cuando corrían la carrera real se lo sacaban y tenían mucho más agilidad y podían tener mucho más resistencia. Hoy día ustedes también lo hacen en el gimnasio. Usted pone en los tobillos, en las muñecas, etcétera, esas pesas para poder generar mayor resistencia. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las pesas que tienes en la carrera de ser cristiano? Y él comienza a describir algunas cosas. Algunos dicen tienen miedo de la persecución, aunque en el versículo 4 deja claro que en el grupo de los que reciben la carta de los hebreos, nadie ha muerto. Todavía nadie ha muerto, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esto me recuerda a las 7 iglesias cuando dicen una de ellas, sé fiel hasta la muerte. Una pregunta, ¿estoy dispuesto a morir por Cristo?
¿Hay menos amén ahora? ¿Me da miedo enfrentar la muerte por Cristo? A veces me da miedo perder cosas materiales. Con mayor razón me da miedo perder la vida. Y es interesante, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me muero para vivir. Y acá le dice, ustedes todavía no han experimentado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Verso 5 dice, y habéis ya olvidado, ¿qué cosa? La exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo, no menospreciéis, ¿qué cosa? La disciplina del Señor. Y aquí dice que nos toca un punto que nos duele. No nos gusta que nos disciplinen. ¿A cuánto le gusta que lo disciplinen? Pregúntenle a un niño, ¿le gusta que lo disciplinen? ¿Y al adulto le gusta que le digan que está mal? ¿Qué dice cuando le dicen que está mal? Salta. Y cada vez es más fuerte eso. No me diga nada. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo hago lo que yo pienso que es correcto. Pero ojo, la Biblia me dice, y el autor de Hebreos me dice, que hay disciplina. Y es más, que si no acepto la disciplina, no voy a llegar al cielo. Y habla de disciplina en dos sentidos, disciplina de perseverancia y disciplina de corrección. ¿Qué pasaría si un atleta, el entrenador, el preparador físico le dice, estás haciendo un movimiento malo, y el otro se enoja y dice, ¿tú qué te importa? Yo hago lo que a mí se me da la gana. ¿Qué hace el preparador físico? Se da media vuelta y se va, no sirve más trabajar con este, porque no va a mejorar el rendimiento. Exactamente pasa en la vida cristiana. Y por eso estamos llamados a disciplinarnos unos a otros en el amor del Señor. Y a ver nuestras partes flacas, a ver dónde estamos fallando, aunque no nos guste. Porque no nos guste. Y cada vez estamos más tensos. Cuando el pastor me llama, dice, no, vienen, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No, nada, queremos hablar. No, porque si usted me llamó por esto y traen algo por delante, a veces uno ni siquiera va a hablar del tema, pero ya vienen con el tema por delante, porque se acusan solos. Y vienen con una defensa preparada. ¿Cómo me van a corregir? Y normalmente traemos 2 o 3 candidatos que necesitan más disciplina que yo. De tal forma que los disciplinen a ellos primero y después a mí, aunque a veces a ellos ya se los está amonestando. No desmayes cuando eras reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina. Y aquí tenemos problemas ahora en nuestra época. ¿Cómo termina el versículo 6? Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿A cuánto le gusta que lo azoten? Ahora hasta es delito, incluso se vuelve todo un movimiento contra la disciplina física. Es interesante que Dios a veces nos azota. Uno de los mejores hijos del Nuevo Testamento de Dios, un hijo predilecto y al cual le debemos mucho de lo que hoy entendemos de Dios, era el hermano Saulo, que respiraba amenazas y muerte cuando iba hacia Damasco. ¿Cómo lo llamó el Señor? Directamente yo digo que le dio una patada en la cara y lo mandó al suelo del caballo. Y lo dejó ciego. Y lo tuvo ahí 3 días ciego, en penitencia. ¿Fue malo lo que hizo el Señor? ¿Fue muy violento lo que hizo el Señor? ¿Por qué llega a ese nivel el Señor? Simple y llanamente porque nosotros nos alejamos cada vez más. Ahora, ten algo en cuenta, solo se te disciplina si tú todavía crees en Él. Cuando ya no sientas la disciplina es porque ya no estás creyendo en Él. ¿Es buena o es mala la disciplina?
Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Disciplinar es una acción triste en la iglesia que no nos gusta. La disciplina no es para echar a nadie. La disciplina es para que corrijamos lo que estamos haciendo mal. Para que el Señor nos ponga en el camino al cielo. Porque al cielo no llego por el camino mío, al cielo llego por quien es el camino, la verdad y la vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sigue avanzando. ¿Qué pasa con los que rechazan a Dios? Verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. ¿Cuál es mi deber con mi hermano? ¿Cuál es el deber de mi hermano conmigo? Ayudarnos a mantenernos en el camino. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 14. A partir del versículo 18 presenta los dos montes. El primer monte es el monte donde hay muerte, dice, donde hay control. Hasta si un animal se pasaba de la cerca, era muerto. No menciona ese monte, pero todos sabemos que se refiere al monte Sinaí, porque son las normas que Dios les dio en el monte Sinaí cuando estuvieron el año allí construyendo el santuario en el desierto. Pero les dice que hay un segundo monte, que es el monte de Sión. ¿Y podemos entrar al monte de Sión? Y aquí viene el mensaje más claro del libro de Hebreos. Podemos aproximarnos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Podemos acercarnos al monte de Sión. El capítulo 3 es una cantidad de deberes cristianos o resultado de ser cristiano. O el resultado de haber tenido la experiencia de aceptar a Cristo en el corazón. Y da una cantidad de consejos. Permanecer en el amor fraternal. Y saben que el listado es rápido, es súper rápido, y es un listado casi sin explicaciones. Lo va tirando una cosa tras otra. Es como que le queda un pedacito de papel, un pedacito de pergamino, y allí comienza a llenar todo lo que se le viene a la cabeza. Pero todo en función a ser cristianos. Hospitalidad. Debemos ser hospitalarios. ¿Por qué? Dice, porque algunos, sin saberlo, verso 2 del capítulo 13, hospedaron ¿a quién? Ángeles. ¿Y se acuerdan que había estado hablando de los ángeles al principio? Que eran superiores a los hombres. Pero Jesús es superior a los ángeles. ¿Y qué privilegio hospedar un ángel? Anoche escuchamos un testimonio donde se percibía que había habido un ángel en la salida de un hermano. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con ángeles y no nos damos cuenta? El pastor Pearson, presidente de la Asociación General allá por la década del 60 y 70, decía, los milagros suceden todos los días, solo que estamos tan encerrados en nosotros mismos que no los vemos. No nos damos cuenta. Presos. Acordaos de los presos. Y aquí yo debo confesar que es algo que a mí me cuesta mucho. Cuando adolescente más de una vez fuimos a cantar a la cárcel. Hacíamos conciertos en la cárcel.
Pero había un ambiente de opresión allí, brutal, que generó un cierto rechazo a ir. Y aquí hay un llamado para la iglesia. Necesitamos quizás levantar un ministerio para los presos. Y muchas veces no queremos hacer el ministerio para los presos porque no sabemos qué hacer con el preso cuando sale de la cárcel. Y nos da miedo y debemos reconocerlo. Pero ¿qué dice? Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Ahora es interesante que al final del capítulo da a entender que él está preso. Y luego dice que Timoteo ha sido liberado. Por lo tanto, el estar preso por el nombre de Dios no es algo que él desconozca. Y no es algo que nosotros quizás podamos evitar en el futuro y nos toque estar presos y nos va a gustar que nos visiten. Como nosotros podemos también atender a los presos. Pero no queda solo con los presos. Fíjense que en este momento en que el país está viviendo hablando mucho de la justicia y de la dignidad, ¿se fijan lo que dice la segunda parte del versículo 3? Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El estar fijos en el cielo no nos debe quitar de que seguimos viviendo en la tierra. Y que en la tierra seguimos enfrentando necesidades humanas tremendas. Que en la iglesia incluso seguimos teniendo personas que pasan hambre, que su casa no aguanta, que no tienen las cosas necesarias para subsistir dignamente. Y el autor le dice, no se olviden, ahí están. Sigue hablando, matrimonio honroso. ¿Se fijan que salta de un tema a otro? No tiene una lógica el último capítulo decir va pasando y esta es una progresión. No, son una cantidad de cosas que van a tener que ver aquellos que aceptaron aproximarse al trono de la gracia. Si tú te aproximaste al trono de la gracia, si tú te aceptaste a Cristo como tu sumo sacerdote, bueno, estas cosas son las que tienes que mirar. Se mete en la cama de los matrimonios, se mete en la pieza. Dice lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La avaricia no tiene sentido. Y cuando tengo avaricia, en realidad codicio lo de Dios. Y eso a veces nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo y lo que el otro tiene, ¿le pertenece a quién? A Dios. Sea mucho o sea poco. ¿Qué me llevo al cementerio? Quizás una muda de ropa para que me vea más decente en el cajón. Y aparece aquel que no usó nunca corbata y en el cajón lo ponen con corbata al pobre. Lo obligaron a usar corbata. ¿Qué me llevo? No me llevo nada. ¿Y Dios a quién se lo da? A otro. ¿De quién era el terreno donde está mi casa hace 100 años atrás? ¿De quién va a ser en 100 años más? No es algo que esté en mi control. Codiciar lo otro, ser avaricioso y tratar de retener solo para mí, no me lleva a ninguna parte. Hacer tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde la polilla y el orín no corrompen. ¿Se fijan cómo va juntando una y otra cosa? Y el versículo 7 en adelante. Acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Ahí está hablando de mí.
Así que aquí vamos a hablar durante 2 horas más de este versículo. Si el pastor deja de hablar la palabra de Dios, deje de ser pastor. Porque el pastor no puede hablar de sí mismo. Considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y esto me hace temblar a mí. Tengo fe. Y así como yo soy pastor de esta iglesia, ustedes son pastores de otros, son pastores de sus grupos pequeños, son pastores de sus clases, pastores de su familia, pastores de sus amigos. Pueden decirle, imita mi fe, así como yo tengo fe, ¿tú también puedes tenerla? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto refuerza la idea. No hay salvación distinta desde Adán hasta el día de hoy. Seguimos siendo salvados por gracia. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ahora está eso muy común. Internet está plagado de doctrinas raras. Si tiene una pregunta, tráigala. Conversémosla. Pero no crea cualquier cosa que aparece en cualquier lado. Porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Y aquí dice, y Jesús murió ¿dónde? Fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos ¿qué cosa? La porvenir. Una pregunta, hermanos. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? ¿Dónde está su ciudadanía? Hablábamos durante la semana de un mejor país. ¿Cuál es tu país? ¿De dónde eres? Hace un montón de años, hablando en una reunión profesional, estábamos allí conversando de distintas razas y orígenes y trasfondos socioculturales. Y le preguntaron a uno de dónde era, y él dijo de Hebrón. Y otro le preguntó, ¿y cómo es Hebrón? Dicen, no tengo mucha idea, he visto algunas fotos. ¿Y qué, saliste muy niño de Hebrón? No, jamás he estado en Hebrón. ¿No naciste en Hebrón? No, no nací en Hebrón. Entonces, ¿por qué dices que eres de Hebrón? Porque mi herencia está en Hebrón. De allí viene mi familia. ¿Dónde está tu herencia? En el cielo. ¿Dónde está tu propiedad? ¿Dónde está tu futuro? En la patria celestial. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Esta semana hemos visto estos 10 días varios temas. Pecado, sacrificio y salvación en el Antiguo Testamento. Santuario en el Antiguo Testamento. Algo mejor que nos promete Hebreos. Jesús, un mejor nombre. Jesús, un mejor descanso. Jesús, un mejor sacerdote. Jesús, un mejor sacerdocio. Jesús, un mejor pacto. Jesús, un mejor sacrificio. Jesús, un mejor país. Y Jesús, una mejor montaña. Jesús, una mejor vida. El resumen de Hebreo. Jesús es el mejor. Y el Dios de paz que os resucitó de entre los muertos, Jesús nuestro Señor, el gran pastor, capítulo 13, verso 20-21, de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. ¿Creen ustedes en esto? Yo lo creo. ¿Creen ustedes que a través de Jesucristo podemos entrar en el lugar santísimo, delante del Padre Celestial, en el trono de la gracia? Yo lo creo. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incorruptible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo quiero invitarles hoy día. Poco hago esto, pero quiero invitarles a hacerles varias preguntas. Quizás no tantas, unas 2 o 3. ¿Ustedes creen que Jesús es vuestro sumo sacerdote? Esto parece voto bautismal, no importa. Si usted cree eso, levante su mano. Si usted cree eso, diga amén con ganas, como hicieron llover esta mañana. Se escuchó hermoso. ¿Usted cree que ese sumo sacerdote traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre? ¿Creen ustedes que a través de ese sumo sacerdote tenemos acceso al trono de gracia directamente y que Él puede perdonar nuestros pecados? Si así lo cree, póngase de pie. Venga aquí adelante y déjeme orar para que esta iglesia crea en que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, y que esta iglesia se pueda juntar en las mansiones celestiales y decir: aquí estamos, Señor, creímos, cumplimos y estaremos contigo por la eternidad. Amante Padre Celestial, queremos consagrarnos como iglesia delante tuyo. Queremos confesar que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro intercesor, nuestro gran sumo sacerdote, y clamamos a tu trono de gracia por el poder de tu Espíritu Santo, que limpie nuestro corazón, que nos dé poder para testificar a muchos más que tú has venido, que tú nos has salvado y que tu Hijo volverá a buscarnos por la eternidad. Guíanos, Señor, danos ese poder y danos salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.